Bueno, vamos a esperar que don Luis se conecte en la mañana de hoy, como todos los lunes. Antes que todo, déjeme contestar algunas de las informaciones y en mi intervención me referiré al problema de los técnicos docentes. Quédense ahí los técnicos porque le tengo informaciones de primer orden. Informaciones muy importantes. Mientras tanto, mire, los maestros que bloquearon y que ya los desbloquearon, el mes o los meses que dejaron de cobrar por estar bloqueados, el procedimiento anterior era que más adelante, es decir, de 2 meses o entre 1 y 3 meses más o menos, recibían el pago del mes bloqueado. Ese era el protocolo anterior. Ustedes saben que yo he dicho varias veces, nos han cambiado la seña. No sé si ese sigue el mismo procedimiento. Es decir, de pagárselo el mes o los meses bloqueados. Ese era el procedimiento que se utilizaba, repito, anteriormente. Los desbloqueaban, le pagaban ese mes del desbloqueo, y los meses que duraron bloqueados anteriormente, más adelante, entre 1 y 3 meses más o menos, recibían el pago de esos meses bloqueados, dejado de recibir su pago. Ese era el procedimiento anterior. Pero repito, como nos han cambiado la seña, no sé si también esa seña no las han cambiado. Lo otro es que nos siguen preguntando sobre el corte. No, es que ya a esta altura del juego, mire, a esta altura del juego, ya es difícil que el Ministerio de Educación siga designando docentes. No es que le hagan falta o no le hagan falta, no es eso. Ahora, ¿cuáles son los que deben de moverse para que sean designados? Aquellos que están en las aulas, que están trabajando y todavía no le ha salido el nombramiento, como algunos que me han escrito. Y entonces eso sí, porque con las evidencias de que ellos están trabajando en el aula y que todavía no han sido designados. ¿Y por qué hay algunos de esos que no han sido designados? Recuerden que nosotros habíamos informado que algunos directores de distrito, preocupados por la falta de docentes en sus jurisdicciones, enviaron muchísimos docentes a las aulas que hacían falta, pero a la hora de los trámites se le dificultó el pase de algunos. De todas maneras, el ministerio está tratando de resolver esa situación. Si es que si usted está en aula, tiene que moverse para que lo designen. Si usted es de los de corte, yo creo que por ahora ya eso del corte es difícil. Designar, no designarlo, porque si usted es del corte y fue al concurso y lo aprobó, esa es una cosa, pero es llamar de nuevo a los del corte. Yo creo que ya hay que irse despidiendo de eso. Entonces, después de la participación de don Luis, le tengo informaciones de primer orden para los técnicos y técnicas docentes después de esta semana de fructífera jornada de lucha que desarrollaron a todo lo largo y ancho del país. Buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted? Gracias, gracias. Buenos días, legendario maestro Julio Batista. Un saludo efusivo a todo nuestro público de Despertando el Magisterio en el país, en América Latina, en el Caribe y en el mundo. Este programa cada día más me encuentro con gente que lo ve, lo sigue y nos habla del programa. Hasta nos dice, cree alguna gente que yo estoy todos los días y me dice, usted no fue el miércoles, usted no fue. Entonces yo les recuerdo, no, yo soy asignado todos los lunes. Bueno, y vamos a comenzar inmediatamente, ¿verdad? Saludando a todos estos acontecimientos que nos hacen memoria
de nuestro país, del mundo, y que nos dicen claramente que aquel, como dijo el profesor Juan Bosch, que no conoce su historia, está condenado a repetirlo. Y para la formación de nuestras niñas y jóvenes y adolescentes, tenemos que siempre, para fortalecer la dominicanidad, conmemorar, celebrar, saludar cada uno de los días en que son fechas importantes, otras son generales. Bueno, el viernes pasado fue un día de la naturaleza, el día de la protección del suelo, ¿verdad? Ese día, conjuntamente con el Día de la Tierra, son fechas en que también la humanidad recuerda que no puede vivir al margen de la naturaleza, al margen de los espacios. Y eso habla de los pueblos que van adquiriendo cultura sobre la necesidad de que no están solos y que el hombre no solo su preocupación debe ser el hombre mismo, sino también la naturaleza. Y cómo debe estar el hombre vinculado a la naturaleza. Son fechas importantes que hacen también a uno verse más justo, un hombre más de equidad, un hombre más del mundo, un ser humano, hombre o mujer más de la existencia. Bueno, de eso, ese es un tema que siempre está abierto para hablar de él. Igualmente el viernes fue el Día Internacional de las Alergias. El sábado 9 fue un día también muy importante para la humanidad, sobre todo la humanidad que está estremecida por ese tema, Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego. Fíjense ustedes cómo el hombre se va autodestruyendo. Las armas de fuego en Estados Unidos, vean las consecuencias, sobre todo la permisividad o la libertad de tener un arma de fuego, con solo tener 18 años, comprarla en Estados Unidos como cualquier mercancía. Y qué desastre, qué situación. El mundo entero también con el tema de las armas. Y vemos también las grandes naciones del mundo. En el caso de Estados Unidos, las armas de fuego es una mercancía de venta masiva. Estados Unidos, decía el profesor Juan Bosch, en tiempos de crisis, promovía la guerra para la venta de armas. Eso está ocurriendo en Asia, en Ucrania, en la región de Rusia, Asia, con la guerra que está aquí, esa guerra devoradora. Todas las guerras son devoradoras. Y que Estados Unidos y Occidente, bueno, le ha traído un gran problema a Europa. Estas decisiones estas decisiones que ha tomado Estados Unidos contra el comercio para Rusia. Esas medidas de carácter económicas, financieras, han sido una desgracia para Europa. En Europa hay una situación también de inflación, de desempleo. Hay una situación que ha sido generada grandemente. Me lo dicen gente de aquí, de Europa, que nos ponemos en contactos de embajadas o gente que nos vemos en una actividad. Europa está pasando por un momento difícil. Bueno, todo eso es la guerra y Europa está en los pies de Estados Unidos, que le interesa esa guerra. Bueno, todo el mundo ha condenado a Rusia por esa barbaridad de promover esa guerra en Ucrania. La ha condenado en todos los órdenes. Bueno, mucha gente dice que tiene sus razones, etcétera, etcétera. Bueno, eso es como el tema de las armas. Bueno, y si vemos las armas al interior del país, la situación que ha provocado. Los periódicos hablan, un periódico tiene 37 mujeres que ha sido, bueno, una parte con armas, otra con armas de casera, ¿no? Que en lo que va de año, en este semestre, 37 mujeres producto del feminicidio. ¡Qué barbaridad! Qué situación tan difícil para un pueblo y sobre todo para hombres con una pareja que supuestamente la quieren y la aman y toman decisiones. Bueno, eso es una parte con las armas. Bueno, esta es una situación también de reflexión como sociedad, como comunidad, como pueblo. El tener, bueno, eso lo hace la falta de educación, la falta de también otros factores, ¿verdad? Pero el factor educación lo que hace es que envía al hombre a reflexionar, al ver a su hermano, su hermana, su amiga, su amigo,
como parte importante de la existencia del hábitat, y ningún ser humano debe actuar contra otro ser humano arrancándole la vida. Eso ante Dios es una es imperdonable que un ser humano le arranque la vida a otro por diferencia, no importa cuál sea. Inmediatamente nos vamos al día de hoy, el día 11 de julio. Ese es el Día Mundial del Diseño Gráfico. Bueno, en el campo del diseño, bueno, hablaba yo el viernes y una de las profesoras de diseño de la Facultad de Arte hablaba de la organización, independientemente de que la universidad está ahora en vacaciones, en clases de verano, de este día. Pero también hoy es Día Mundial de la Población. Hoy es Día Mundial de la Población. Este es un tema de la densidad poblacional. Los extremismos son malos, ¿verdad? Los extremismos aquí antes, las familias que tenían 30, 20, 15 hijos, 10 hijos, etcétera. Pero ya sabemos la situación de China, donde en el pasado solo se permitía tener un hijo. Ya esto lo han variado el tema de Europa, en Estados Unidos, etcétera. La limitación de la familia. Bueno, siempre es necesario mantener la familia, que es la base, el pilar fundamental de la sociedad. El martes 12 es una fecha internacional para la República Dominicana y para el mundo entero también. Bueno, la República Dominicana ha sufrido las invasiones 2 veces de Estados Unidos, las groseras, fuertes invasiones de Estados Unidos. La primera invasión fue a principios de este siglo XX pasado, un 12 de julio. Esa ocupación duró del 1916 a 1924. Los precedentes de esa ocupación fue la crisis económica y los empréstitos, los préstamos. La República Dominicana venía, como decía el profesor Bombó, de una crisis económica que se fue agrandando. Comenzó con las guerras montoneras, aquellas guerras que comenzaron a partir de la guerra de ocupación española 1861-1865, con lo cual libramos la guerra de la restauración. Se llamó guerra de la restauración de la República, que fue del 16 de agosto de 1863 al 65. Bueno, él lo llamó la guerra montonera. Es más, él escribió un libro que se llama La Mañosa. Ese libro, el tema de fondo, tiene varios temas de fondo. Es un libro que es un libro como novela, llevando el tema del realismo a la novela, donde Juan Bosch se reencuentra con el campesino dominicano, pero el tema de fondo es el tema precisamente de la guerra montonera, que eran guerras mañosas. Era la guerra en que los hombres se alzaban en las armas. Quítate tú para ponerme yo. No tenían un carácter social. Bueno, todas esas guerras fueron cimentando una gran crisis hasta llegar, ¿verdad?, a la primera dictadura, que fue la dictadura de Lili, la más fuerte. Bueno, y una de las más fuertes, con la de Trujillo. Y bueno, todas esas guerras llevaron, aunque tuvieron al gobierno fuerte, el de Moncáceres, pero venía posterior, lo de Ramón Cáceres, fue el ordenamiento el que planteó el de Ramón Cáceres, que fue al final y que dio lugar a la dictadura de Trujillo. Pero esa crisis económica generó la ocupación de las aduanas como un propósito de Estados Unidos, cobrarse la deuda. Una de las preocupaciones en estos tiempos es el endeudamiento de la República Dominicana, Se ha hablado mucho en estos tiempos de esta ley, la ley de extensión de dominio, que es un mandato de Estados Unidos, y se habla del compromiso del presidente de la República para el respaldo de esta ley. Pero se han hablado tantas cosas y se ha recordado el tema de los compromisos, ¿qué llevan los compromisos a los estados? Bueno, este es un tema que va a lo político y sería profundo. Vamos a seguir, pero hay que decir que en esta guerra, durante la ocupación norteamericana,
1916, 24 al principio de siglo. Fue una guerra donde el patriotismo brotó de los poros del pensamiento de los hombres y mujeres. Bueno, lo llamaron los gavilleros a los patriotas dominicanos. Gavillero, entre comillas, ¿no? Ese era un nombre despectivo que le pusieron los norteamericanos. Los grandes hombres, Cayo Báez. Bueno, hay un gran educador también que hay varios educadores del este y del país que se levantaron. Bueno, la historia de Ercilia Pepín con levantarse en los hogares, llevar la bandera dominicana, la de el gran poeta Fabio Fiallo. Muchos educadores e intelectuales se levantaron y patriotas comunes en toda la República Dominicana. Rápidamente, estamos contra el tiempo. Nos vamos al 13 de julio, Día Mundial, bueno, es un día internacional de Inglaterra, de Estados Unidos, Día Mundial del Rock, Día Internacional. Este es un tema también que el conservatorio yo asistí, Día Internacional de la dirección orquestal. Recuerdo cuando se comenzó la primera dirección orquestal, la Orquesta Sinfónica Juvenil. Bueno, pero la dirección orquestal también va dirigido a lo popular. 14 de julio, bueno, es una fecha internacional, diría, grande. 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa que marcó formalmente y de contenido fuerte el capitalismo en el mundo. La Revolución Francesa que hizo una revolución que transformó a la humanidad por el reconocimiento, la valoración de los derechos humanos, los derechos fundamentales, las libertades públicas, etcétera, etcétera, etcétera. 15 de julio, Día Mundial de la Habilidad de la Juventud. Bueno, hasta aquí hoy con estas efemérides limitadas. Muy bien. No, ese Día Internacional de las Habilidades de la Juventud, eso es bueno para que estos jóvenes, ¿verdad? Esas habilidades las puedan utilizar de manera positiva, que la pongan al servicio de la humanidad, porque muchas veces esas habilidades son desperdiciadas. Son desperdiciadas. Y también el día 15 a usted se le queda un día importante, profesor. El día 15 ha sido también declarado el día 15, el Día Internacional de Nelson Mandela. Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sirve como homenaje al abogado y líder político africano, quien dedicó toda su vida al servicio de la humanidad. Nelson Mandela. Claro, quien dijo que la educación es el factor fundamental que mueve los cambios del mundo, la fuerza poderosa que motoriza los cambios del mundo. Sí, yo la vi, lo que pasa es que los temas internacionales que tenía algunas veces me hicieron olvidarlo. Aquí lo veo. Sí, porque es bueno recordar, por ejemplo, para aquellos que se inflan cuando están en el poder, la anécdota que él hace, que una vez tomó posesión, fueron él y parte de su equipo a almorzar a un restaurante y ahí encontraron a un señor sentado e inmediatamente llegó, comenzó a sudar. Él lo invitó, como era el único que estaba, lo invitó a su mesa. El señor fue y se sentó en la mesa y no dijo ni una sola palabra, pero sudaba copiosamente. Luego terminó rápidamente su almuerzo y se retiró el señor que le había invitado. Entonces el equipo de Nelson Mandela le preguntaba que si se dio cuenta lo que le pasaba a ese señor que sudaba copiosamente. Le decía sí, es que ese era uno de los seguridad que me mantenían de mis verdugos. Ese cuando yo pedía agua, lo que hacía era que se hacía pipí sobre mí. Y entonces hoy nosotros lo invitamos a la mesa para que almuerce con nosotros, pero no le íbamos a tratar de la misma manera como él nos trataba a nosotros. Ellos que cuando están en el poder
se considera que el poder le va a durar para toda la vida y tratan de reprimir a los demás. Y después cuando no tienen el poder, cuando están fuera del poder, son unos vil cobardes. Son unos cobardes. Porque así es que actúan los cobardes cuando están en el poder, tratando de atropellar a los demás. Bueno, estamos viendo muchas experiencias vivas, guardando la distancia, ¿verdad? Claro, claro, no, porque son situaciones muy diferentes. Muy verdad, sí, sí. Diferentes. Pero es que eso no sucede solamente a nivel superior, sino que sucede a nivel de estamento, de diferentes niveles de estamento, de que cuando alguien tiene un puestecito, se considera que el puesto no es para servirle a la institución a la que pertenece o servirle al país, sino para atropellar a los demás. A su clase, a su sector, a su clase también. Entonces luego, como unos cobardes, se tienen que esconder y tienen que andar con unos lentes oscuros, disfrazarse para cambiar incluso hasta su imagen, para que no lo puedan reconocer. ¿Por qué? Porque no pasaron por el poder para servir. Recuérdese ahí la frase famosa de Don Juan. Sí. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Claro, así es. Claro. Don Luis. Y en Nelson Mandela, el trato que le dio, usted sabe que ese es un pueblo, Sudáfrica es un pueblo sobre todo de raza negra, que lo gobernaba una clase minoritaria, la clase blanca. El trato, la clase blanca creía que él se iba a vengar. No, así. Y le dio un trato de dignidad, de respeto. Entonces el poder es para ser magnánimo, para servir, para ser útil. Yo le reitero lo que he dicho en algunos programas ya rápidamente, que cuando yo fui viceministro, subsecretario primero, después viceministro, unos 20 años, alguna gente, yo recibía a todo el mundo, y sobre todo de la oposición. Alguna gente se ponía guapo conmigo. Digo, no, pero a ellos que tengo que ponerle caso primero para que vean eso. Yo recibía todo tipo de gente, no importa su extracción social. Y la gente estaba acostumbrado que solo se va, cree aquí en el poder que solo se recibe a los perfumados o a los potentados o a la gente de cuello y corbata, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y parte de esa gente que hoy están en el poder me visitaron. Yo los recibí a puertas abiertas. Así es. Buenos días. Buen día, gracias por su participación orientadora como todos los